amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, nuestra lección número 23, lo que cree una iglesia del Señor Jesucristo o lo que enseña la palabra de Dios acerca de la perseverancia de los santos. En nuestra oración inicial queremos darle gracias a Dios porque con su poder somos presentados delante de Él y somos preservados. Inclinemos por favor nuestro rostro una vez más y acompáñenos en unos instantes de oración a nuestro amado Padre Celestial. Bendito Señor, estamos en tu presencia iniciando una lección más de esta materia, doctrina bíblica bautista en un año. Te damos muchas gracias porque tú nos has ayudado hasta este momento. Gracias Padre Santo porque nos has dado el poder. Bendice las necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan, las nuestras propias. Rogamos que nos limpies de todo pecado, de toda vanidad y nos ayudes a estar en tu perfecta y completa voluntad. Pedimos que este seminario sea de bendición a todos aquellos que nos acompañan y rogamos también para que nos dé la suficiente capacidad de poner en práctica tu palabra para ser testimonio a otros. En Cristo Jesús. Amén. Para algunos, especialmente en el siglo XX, al iniciarse y a lo largo de ese famoso siglo que acabamos de terminar, fue de gran impacto el surgimiento de una serie de doctrinas que se popularizaron especialmente en América Latina con relación a la perseverancia de los santos en la Iglesia del Señor Jesucristo. Muchos empezaron a enseñar que la salvación se perdía tomando algunos rasgos históricos de los primeros siglos y después de cerca de unos 10 o 12 siglos de que esa doctrina se dio bastante terreno, volvió a resurgir en el siglo XX de una manera bastante amplia en muchas congregaciones que, aunque no pueden trazar su origen desde Cristo, siguen proclamando que tienen la verdad. Por eso esta lección número 23, la lección de la perseverancia de los creyentes, es decir, desde que uno es creyente hasta que el Señor lo llame y para la eternidad siempre va a ser hijo de Dios, es una doctrina que ha sido atacada seriamente. Algunos dicen, si usted creyó en Cristo como Salvador personal, pero no cumple algunos requisitos o lineamientos, entonces sencillamente pues va a dejar de ser en algún momento hijo de Dios. Queremos remitirnos en primer lugar a la explicación de la disertación del maestro, donde nos habla de la necesidad de entender el asunto. No son los razonamientos humanos los que defienden la relación entre seguridad de la salvación y preservación de los santos. Nosotros como hijos de Dios perseveramos porque somos hijos de Dios, no perseveramos para ser hijos de Dios. Es una diferencia supremamente radical. Uno es mantenido por el poder del Espíritu Santo y no por el poder de cada uno de nosotros mismos. Si no fuera eso una realidad en la vida del creyente en Cristo, pues llegaría el momento en que la capacidad, el poder, el ánimo, la perseverancia humana definitivamente se agotarían. Por eso el texto inicial que necesitamos estudiar lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo número 1, en el verso número 19, donde el Señor, a través del apóstol Pablo, está explicando a una iglesia del Señor Jesucristo la necesidad de entender este asunto. El perdido, la persona que no ha creído en Jesús como suficiente Salvador personal, pues no puede comprender lo que es el poder que salva y que preserva al creyente. En otras palabras, la palabra poder viene del griego en dynamis y de ahí salió la palabra dinamita, como lo hemos dicho en otras oportunidades, un poder sobrenatural. No lo podemos nosotros ni siquiera entender plenamente, mucho menos medir, pero sí podemos permitir en cierto modo que se efectúe o que a través de nosotros se ejecute. Por eso, a partir del verso 18 podemos estudiar en Efesios capítulo 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ya sabemos que la máxima esperanza es la resurrección. No necesitamos esperar a morirnos a ver si nos salvamos, como dicen algunos. No, desde el mismo momento en que nosotros empezamos a ser conscientes de nuestros actos, Dios está constantemente llamándonos. Hubo un momento en que nosotros cedimos a ese llamado y Dios nos convenció de que necesitábamos la vida eterna.
Por eso es tan importante esta doctrina, porque hay millones de personas que en sus vidas sencillamente están esperando a morir, a ver si delante de Dios pueden de alguna manera salvar sus almas, o si de pronto pueden ir a un lugar intermedio a pagar una parte de sus culpas y la otra parte la pagó Cristo en la cruz, como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido completo, como si Él no hubiera expresado consumado es decir, toda la deuda está completamente saldada. De ahí que entonces el apóstol Pablo le está explicando aquí que en Efesios capítulo 1, en el verso número 18, inicialmente hay una enorme esperanza. Repetimos, no estamos esperando la salvación porque ya la recibimos, pero sí estamos esperando la resurrección y todas las bendiciones posteriores a estar en la presencia de Dios. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, todo lo que vamos a disfrutar con el Señor inmediatamente partamos de este mundo. Aquí solamente estamos recibiendo, por decirlo de esa manera, un anticipo. Por eso, en el verso número 19 afirma, ¿y cuál la supereminente grandeza? Lo que Dios está diciendo aquí, considerando el poder de Dios. La palabra supereminente significa algo que nosotros no logramos entender plenamente, que está por encima del entendimiento humano. ¿Y a qué se refiere? Está refiriéndose al poder de Dios para con nosotros los que creemos según la operación, y vuelve a repetir la palabra poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, dice en el verso número 20, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si no hubiera sido por el poder de Dios, pues Jesús no hubiera podido levantarse de entre los muertos, vencer el pecado, vencer la muerte, vencer la condenación. Y sigue diciendo que sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo. Ya sabemos que el primer siglo, la palabra siglo viene del griego aion y significa el periodo de tiempo hasta la venida de Cristo en sus dos fases, y el otro siglo se refiere ya a las edades celestiales, sino también en el venidero. Nosotros tenemos una norma de medir el tiempo y para nosotros un siglo son 100 años, para Dios no. Para Dios solamente existe en este momento este siglo, el presente, en el cual se está predicando el Evangelio, y que terminará ese siglo cuando Jesús regrese, primero por su iglesia y después entonces regresará triunfante cuando todo ojo le verá. Y sometió todas las cosas, dice en el verso 22, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es lo que permite que nosotros perseveremos en la vida cristiana? No nuestras fuerzas, ni siquiera nuestras propias buenas obras, no, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, las buenas obras son de Dios, nosotros simplemente andamos en ellas. Lo que permite que nosotros perseveremos en la vida cristiana es el poder de Dios, que se operó en el Señor Jesucristo, que fue dado a su iglesia cuando ella fue bautizada en el Espíritu Santo. Es como tener un automóvil nuevo. Uno puede tener un automóvil último modelo recién se ha sacado de la fábrica, pero si no se le aplica el combustible suficiente, pues ese vehículo no podrá avanzar en ninguno de los sentidos porque necesita la energía para avanzar. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con su iglesia después de que el Señor Jesucristo ascendió. 10 días después, en el llamado día de Pentecostés o en la fiesta de los 50 días, la iglesia fue bautizada en el poder. La palabra poder, repetimos otra vez, viene del griego endinamis, es un poder sobrenatural. De ahí viene la palabra dinamita, porque va más allá de lo natural. El apóstol Pablo, explicando a esta iglesia en Efesios capítulo 1, en el verso número 19, afirma que nosotros perseveramos no por nuestras propias capacidades ni por nuestra propia fuerza, sino que sencillamente el ejemplo demostrado en la cruz cuando Él levantó a Jesús de entre los muertos por su poder, se aplica a la iglesia y se aplica
el poder de Dios también en la perseverancia del creyente mientras recibimos la herencia allá en la gloria eterna al estar plenamente con el Señor. A eso le llama aquí la palabra de Dios riquezas de la gloria de su herencia. No tendría sentido entonces que nosotros tuviéramos que conservar la salvación por nuestros propios medios, con nuestra propia capacidad. Sería algo totalmente meritorio y nosotros sabemos que toda jactancia en el ser humano está totalmente excluida porque es Dios el que hace la obra a través de su maravilloso poder. En el punto número 2 de esta disertación del maestro nos dice el comentarista que como cristianos debemos comprender a fin de ayudar al perdido a entender que cuando confía en el Señor para su salvación, lo cambia totalmente y continúa ayudándolo. Nunca enseña la palabra de Dios que vamos a dejar de ser hijos de Dios. Y aquí sí vale la pena ir, por ejemplo, a algunos textos que causan una enorme controversia. Podemos ir, por ejemplo, en el libro de Hebreos, encontramos en varias oportunidades ejemplos de textos que han sido mal interpretados en determinado momento y que han tenido pues mucha controversia en cuanto a la seguridad de la salvación. Podemos ir, por ejemplo, al libro de Hebreos en el capítulo número 10, en el verso número 23 hasta el verso número 27. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La Biblia está hablando aquí de la fidelidad de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra original es paroxismos, es decir, para incitarnos al amor y a las buenas obras. Para entender la fuerza tremenda de este vocablo, nosotros podemos ver varios usos y podemos relacionarlo con la palabra provocar, es decir, es el Espíritu de Dios por la fidelidad que Él tiene, el que nos provoca al amor y a las buenas obras. Y viene la evidencia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y aquí viene el verso 26, porque si pecaremos, y es una suposición, se está planteando un supuesto, en ningún momento es una afirmación posible, sino una suposición. Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Por ejemplo, en el verso número 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Podemos hacer un resumen diciendo aquí que verdaderamente una persona que no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor Jesucristo, pues está expuesto al juicio de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, dice en el verso 29, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta de gracia? Entonces, hermanos y hermanas, lo que podemos ver aquí es que cuando una persona rechaza el Evangelio, simplemente está expuesto al juicio de Dios. Dios va a usar su palabra, pero en el caso del creyente es imposible que el creyente pueda mantener la salvación por sus propios medios. Necesita ser estimulado por Dios a las buenas obras. Necesita ser estimulado por Dios también, como dice allí, al amor. Por eso, la palabra de Dios aquí se encarga de aclararnos de una manera muy significativa que es imposible que una persona pueda en determinado momento perder la salvación. Aquí es la misma palabra de Dios la que nos está explicando a nosotros cómo es posible que un ser humano pueda preservar la salvación recurriendo
eso sí, siempre, y de ninguna manera lo podemos discutir de otra forma que recurriendo al poder de Dios. Como cristianos dice ahí en el punto número 2 que debemos comprenderlo. Si comparamos este pasaje que acabamos de estudiar con el pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo número 6, donde dice la palabra de Dios, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el verso 2 afirma, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, es decir, los que hemos sido separados, la palabra muerte significa separación aquí también. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos o bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados o sumergidos en su muerte? Y viene luego la explicación del símbolo del bautismo. En otras palabras, el verdadero creyente en Cristo no peca cada día más, no persevera en el pecado. Todo lo contrario, se aparta del pecado. Peca cada día menos, por decirlo así, en un término matemático. De tal forma que lo que está recurriendo aquí la Biblia es a demostrarnos y a explicarnos que el poder del Espíritu Santo va produciendo en cada uno de nosotros una certeza de la perseverancia a la cual Dios nos ha llamado. Seguimos adelante, por no decirlo de otra manera, seguimos adelante por el poder del Espíritu Santo, no por nuestros propios medios. Ahora, eso no significa que seamos obligados a obedecer a Dios. No, simplemente somos estimulados, como el texto que acabamos de leer en Hebreos. El que es incrédulo no es en ningún momento estimulado a perseverar en la vida cristiana. El que es creyente sí es estimulado, motivado, es impulsado por el poder del Espíritu Santo para obedecer al Señor, porque ya tiene una nueva relación con el Señor. Mis hermanos, otro de los textos que se usa frecuentemente lo encontramos en Hebreos capítulo número 6, a partir del verso número 4. Hebreos capítulo 6 en el verso número 4, porque es imposible, la palabra imposible es verdaderamente muy puntual en su significado. Imposible significa que no existe la posibilidad de que lo que vamos a afirmar suceda. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, Hebreos capítulo 6, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo, dice el verso 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles al vituperio. Este es un pasaje supremamente debatido y ha sido interpretado de diferentes maneras. Una de las famosas doctrinas de la antigüedad es la doctrina de los arminianos. Ellos sostienen que las personas descritas aquí son hijos de Dios que en determinado momento llegan a perder la salvación. Si se entiende así, entonces nótese que el pasaje también enseña que es imposible salvarse por segunda vez, lo que implicaría una injusticia de parte de Dios. Queremos ir bastante despacio en este pasaje porque se presta para mucha confusión y ha causado muchísimo dolor en millones de personas que han sido mal enseñadas. Lo que la Biblia está diciendo aquí es imposible en el verso 4. Estamos en Hebreos 6:4 y queremos que usted en detalle nos acompañe allí y lógicamente si hay alguna inquietud, pregunta o comentario, usted la pueda plantear para aclararla. Si se entiende de esa manera, entonces la Biblia aquí está diciendo claramente en primer lugar que sería imposible que se salvara una persona que perdiera la salvación. En segundo lugar, la segunda interpretación, otros sostienen que el pasaje no se refiere a verdaderos creyentes, sino a quienes solo profesan teóricamente ser creyentes en el Señor Jesucristo. Así que las frases de los versos
4 y 5 deben ser referidas a experiencias que no llegan al punto de la salvación, como lo dice en el verso número 9. Pero mis amados y hermanos y hermanas, hay que entender mejor este pasaje como una prevención a verdaderos creyentes para urgirnos a que crezcamos lo suficiente en la madurez cristiana. En este pasaje se está hablando de madurez cristiana. El capítulo 5, terminando desde el verso 11 hasta el verso 14, continuando en el capítulo 6, desde los versos 1 en adelante, está hablando de madurez en la vida cristiana. Entonces, en ningún momento está hablando de que un verdadero creyente se vaya a perder, porque sería imposible que volviera a recibir otra vez la salvación. Y si vamos en ese orden de ideas, todos los días de una o de otra manera pecamos, así sea por acción o así sea por omisión, como lo hemos mencionado en otros capítulos anteriores. Claro, la Biblia enseña que hay grados de maldad. A veces una ligera mentira, a veces una actitud negativa hacia otra persona, a veces cualquier tipo de maldad, por pequeña que sea, de una o de otra manera, Dios nos llama a confesar y a apartarnos de ese tipo de conductas. Por eso dice la palabra de Dios que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos y hermanas, este es uno de los textos más debatidos en la historia del cristianismo, pero no es que tenga las complicaciones a las cuales se han referido muchos teólogos, sobre todo en el siglo XX. No, lo que la palabra de Dios está hablando ahí en el correspondiente tema es el de madurez cristiana. ¿Y por qué nos atrevemos a afirmar tan categóricamente eso? Porque en el verso 9 dice, pero en cuanto a vosotros, Hebreos capítulo 6, verso 9. Si usted lo quiere subrayar, haría bien en darle la importancia debida a este texto. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Dice, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, en ese texto se está diciendo claramente que ellos eran salvos, estaban seguros en su salvación, que si no maduraban, irían a recibir los perjuicios propios de la inmadurez cristiana, pero que, de todas maneras, estaban perteneciendo inicialmente a la familia de Dios y, de hecho, lógicamente, a la misma iglesia que había sido compuesta dentro del pueblo judío, los hebreos. Por eso se les escribe esta carta a ellos. En cuanto a las tareas para los alumnos, queremos referirnos brevemente a esos 4 puntos porque necesitan una pequeña explicación. Los que creen verdaderamente permanecerán hasta el fin. Uno de los textos también que es más Evangelio según San Mateo, y de una vez podemos ir a él para referirnos brevemente a una explicación resumida de ese texto. Mateo capítulo número 24, uno de los textos que está inmersos dentro del tema de la gran tribulación. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una cosa es antes de que el Señor regrese por su iglesia y otra cosa es después de que el Señor regrese por su iglesia. Porque cuando el Señor regrese por su iglesia, entonces estará por lo menos la gran tribulación ya en desarrollo. Entonces, ya sea que Jesús venga al principio de la gran tribulación, ya sea que Jesús regrese en la mitad de la gran tribulación, que son las dos grandes teorías, por decirlo así, de esa manera, que prevalecen dentro de la cúpula de las iglesias de sana doctrina. Pero una cosa es cuando ya en el último periodo de la gran tribulación, la gran persecución que se va a presentar será entonces de tal magnitud que dice la Biblia que muchos estarán en condición muy difícil porque serán perseguidos por el anticristo. Al ser perseguidos por el anticristo, pues muchos de ellos serán sellados, como dice allá, y conocemos en detalle el pasaje. Entonces, muchos tendrán que en cierto modo perseverar y la capacidad humana entonces será mayor.
Lógicamente, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que en cierto modo será quitado no como Dios, porque Él sigue siendo Dios, pero en su trabajo, a través de la Iglesia del Señor Jesucristo, ya no estará oficializando su trabajo a través de la Iglesia de Cristo o ejecutándolo, porque verdaderamente la Iglesia del Señor, estaremos como Iglesia del Señor con Él. Entonces, este pasaje no se puede aplicar en la actualidad porque la perseverancia en la gran tribulación será diferente. Se necesitará mayor capacidad humana en ese momento. No nos corresponde a nosotros calificar otro tiempo posterior, porque nosotros no estamos en la gran tribulación. Recordemos que para que la gran tribulación se desarrolle se necesita un gobierno mundial, se necesita una economía mundial globalizada, se necesita también una sola religión mundial. De tal manera que este pasaje de Mateo capítulo 24, en el verso número 13, está inmerso dentro del periodo de tribulación y gran tribulación, y no lo podemos aplicar en ningún momento en esta circunstancia actual, ni lo podemos aplicar a creyentes verdaderos del Señor Jesucristo en esta época de la gracia. Lo que distingue ahí en las tareas para los alumnos, a partir del punto número 1, dice: los que creen verdaderamente permanecerán hasta el fin. Y repetimos que no es por nuestro poder, sino por el poder del Señor. No que solo sean miembros de la iglesia o religiosos, sino la Biblia dice nacidos de nuevo. Porque es imposible que una persona nazca de nuevo en varias oportunidades. Ya lo hemos mencionado en la explicación de la doctrina de la regeneración, que cuando uno nace de nuevo, nace una sola vez y para siempre, y jamás va a morir espiritualmente. En otras palabras, jamás va a perder la salvación. Se puede perder el gozo de la salvación, se pueden perder las bendiciones de la salvación. Uno de los textos que nos van a ayudar a meditar en esto lo encontramos en Juan capítulo 5, en el verso número 24. En ese texto vamos a referirnos al proceso de seguridad que Dios enseña en su palabra. Juan capítulo 5, versículo número 24. Otra vez Jesús está enseñando allí. Juan capítulo 5, en el verso número 24. Acompáñenos en este texto que también es supremamente conocido y lo vamos a usar en el punto número 2. Lo que distingue a los creyentes de los maestros falsos es su perseverancia. Los que se separan nunca han sido salvos. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo. Otra vez Jesús está diciendo: no lo ponga en tela de juicio, no lo ponga bajo la perspectiva de la duda en ninguno de los sentidos. Número 1, el que oye mi palabra, la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos, de los salvos, se unen. Esas dos doctrinas bajo una perspectiva diferente en este texto. ¿Cuál es el proceso? Oír en primer lugar. El que oye mi palabra. En primer lugar, es necesario escuchar la palabra de Dios. Y cree, después de oír el Evangelio, entonces viene la respuesta al Evangelio. Hay personas que dicen: yo soy todavía indiferente. Cuando uno dice que es indiferente, simplemente está negando el Evangelio del Señor Jesucristo. Algunos dicen: yo voy a esperar 10 segundos antes de morirme para ver si logro en ese momento, o para que Dios me dé la oportunidad en el último momento de mi vida de arrepentirme y creer. Pues es que la salvación no solamente es para la vida eterna, sino es para tener también una vida de bendición mientras algún día nos vamos a la presencia de Dios. Entre más tiempo se demora una persona en recibir a Cristo como Salvador personal, pues lógicamente más dificultades va a tener en su vida, porque sus decisiones nunca van a ser iguales. Nunca va a tener la misma paz interior en su corazón, en su vida, ni la relación con los semejantes, con Dios y con Él mismo, aún será igual. Por eso urge. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, le dice: hoy es el día de salvación, porque cuando a una persona se le predica y la persona dice: espere un momentico, o vamos a esperar a ver si de pronto en algún momento yo quiero ser
movido por Dios. Dios siempre está invitando, pero Dios nunca está obligando. Y cree al que me envió. Después de oír el Evangelio viene la respuesta. La respuesta definitiva debe ser el creer al Evangelio, y por eso afirma, y cree al que me envió. Muchos afirman creer en Dios, pero una cosa es creer en Dios, y siempre se dice este aforismo con bastante insistencia. Creer en Dios es una cosa, puede haber una fe intelectual, pero creerle a Dios es creer en el Evangelio, creer en que Dios ha enviado, el Padre ha enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Tiene vida eterna. Después de creer, y lógicamente viene la fe, entonces la fe que estamos hablando acá es, o que está hablando mejor la palabra de Dios, es la fe que salva. Esa fe que salva es una fe de dependencia entera de Dios. Esa fe de dependencia traerá en determinado momento lo que viene a continuación. Tiene, y la expresión tiene es un presente continuo. Por eso queremos resaltarlo aquí de una manera amplia, porque la conjugación del verbo en el griego no es lo mismo que en el español o en el castellano. Tener acá, en este texto, tiene que ver con un presente, pero con un presente continuo, un presente que no se agota. Uno puede decir en este momento, yo tengo X cantidad de dinero, pero existe la posibilidad de que esa cantidad de dinero se agote, se gaste, se invierta, aumente o disminuya. En otras palabras, ese tener es un tener variable y está sujeto a las circunstancias y a las decisiones, en el ejemplo que estamos citando. Pero en la enseñanza que Dios nos está dando aquí, esta conjugación en el original griego es un presente continuo. El tiene significa que nunca va a agotarse, significa que jamás va a desaparecer. Esa vida eterna que Dios implanta dentro de nosotros es absolutamente continua, jamás va a desaparecer. Por eso el verbo está conjugado en un presente continuo, jamás va a desaparecer. ¿Qué es lo que nunca va a desaparecer? La vida eterna. Y termina puntualizando con la perseverancia. Sigue diciendo, y no vendrá. En otras palabras, si hemos oído la palabra de Dios, si hemos creído al Señor que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, entonces vamos a tener vida eterna. Y no vamos a ir a donde el Señor Jesucristo a ser condenados. Todo lo contrario, dice la palabra de Dios, mas ha pasado. Es una acción, pero es una acción cumplida. Como una acción cumplida, no tenemos nosotros ni la facultad ni la participación para cambiar esa acción cumplida. Es como cuando uno ha pasado en el avance de los años, por ejemplo, de los 20 a los 21, irreversible. De los 21 a los 22, irreversible. De los 30 a los 31, irreversible también. Hay cosas que son absolutamente irreversibles. Así es la vida eterna. Dios la ha implantado al interior de nuestras vidas, en nuestro ser, y es totalmente irreversible. Por eso la conjugación del verbo lo puntualiza de una manera significativa. Ha pasado de muerte a vida. Mis hermanos y mis hermanas, esto es lo que distingue, como dice en el verso no, sino en el punto número 2, a los creyentes de un falso maestro. Aquellas personas que se separan del Señor, que dicen, yo fui cristiano o fui hijo de Dios, mejor deberían decir, yo nunca fui hijo de Dios. Es como decir uno, yo fui hijo de fulano de tal. Pues no es cierto, porque así sea lo que sea el Padre,
es el progenitor biológico y jamás uno va a dejar de ser hijo del padre biológico. Así, de la misma forma, uno jamás va a dejar de ser hijo del Padre Celestial. La providencia vela a los salvos para guiarlos, para protegerlos y para preservarlos. ¿A qué providencia se está refiriendo aquí el comentarista del estudio? De hecho, no